La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Más cordial bienvenida a esta serie de programas especiales que vamos a tener en el análisis particular de temas fundamentales de país a través de Diálogo con Ernesto López, un esfuerzo de Grupo Megavisión y sus canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. El Salvador, cabe duda, pasa por momentos muy difíciles, no solo en materia de seguridad, sino también económica, que es precisamente el balance que esta mañana vamos a hacer con nuestros invitados. Este día queremos escuchar de conocedores en la materia cuál es el estado actual de la economía. Fíjese usted, cuál es el estado actual de la economía y cuáles son aquellos factores que han incidido para bien o para mal. A pocos días de concluir la gestión del presidente Mauricio Funes, no cabe duda que el país se debate entre iniciar un despegue económico con el nuevo gobierno y encontrarle salida a todos aquellos vacíos que han provocado, según organismos financieros, un lento crecimiento que no permite aliviar los duros golpes que sufre la clase más desprotegida y en algún momento en el análisis técnico aquella clase media de nuestro país que sufre, digamos, directamente los efectos negativos de ese bajo crecimiento, de esa incidencia del tema de la inseguridad y por consecuencia también que se ve reflejado en el poder adquisitivo. Temas fundamentales esta mañana con expertos, con conocedores. Yo le invito a usted a que me acompañe. Todas las personas estuvieron escuchando acerca de la economía, soluciones, crecimiento, el presupuesto, el déficit fiscal, el bajo crecimiento económico, en fin, es una ventaja porque la mayoría de personas que nos escuchan tienen la idea de cómo está. Y igual en estos últimos días hemos visto los números que ha dado el informe de FUSADES, Cámara de Comercio, el mismo gobierno, de tal suerte de que a mí lo que se me ocurría es, más que decir cómo está el Estado, ya que prácticamente los números no engañan, y aquí hay dos economistas que no nos van a dejar mentir, lo que a mí me preocupa es lo que viene, más de cómo estamos, porque ya bastante lo sabemos, la baja inversión que tiene El Salvador, cuando en otros países cercanos a nosotros no está sucediendo lo mismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué sucede esto? Aquí no estamos en el tiempo, creo yo, del ingeniero Duarte, donde se hicieron varias reformas, o de la primera junta revolucionaria, que realmente afectó a ciertos sectores como el agropecuario, ¿verdad?, la banca, comercio exterior, sino que prácticamente desde la época de don Alfredo Cristiani y hasta de don Mauricio Funes, realmente no podemos decir que ha habido grandes traspiés entre lo que gobiernos antiempresariales o empresarios antigobiernos, sino que está terminando esta presidencia con una cantidad de leyes que han favorecido al sector privado. Hay que hacer un alto en el camino y decir realmente qué debemos de hacer para incrementar la inversión en el país y fomentar el crecimiento. Yo quisiera que tanto el partido Arena o el FMLN ganaran por ser buenos, no por descalificar a los otros. Y creo que nos debe de interesar mucho a los salvadoreños, que el que nos está viendo en este momento, cómo él va a tener empleo, cómo su familia va a tener empleo, cómo va a mejorar su situación económica. Y antes de tomar posesión Funes, el 22 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una reorientación de crédito por más de 900 millones de dólares para incorporarlo al presupuesto. Y venta de bonos por 1.800 y tantos de millones de dólares. 800 para pagar letes, por cierto, y el resto para pagar deuda. 2.700 millones. O sea, encontró una situación financiera en bancarrota y una economía deprimida. Podemos decir también que el empleo ha mejorado, se han creado 130.000 empleos, por cierto, el 82% en el sector privado y el 18% en el sector público. Tenemos dos problemas
delicados. El problema fiscal y el problema de las pensiones. Pero el problema fiscal es menos grave que en el 9. Es menos grave. Parece mentira porque es el tema que más señala la oposición. Incluso la deuda externa del gobierno central, no del sector público, está más o menos igual que en el 2009. Yo no tengo una visión en lo personal catastrófica de la situación. Creo que hay salida. Se salió del hoyo y hay números positivos un poco precarios en materia de producción y de inversión. Un poco precarios, pero hay números positivos. La mayor parte de las leyes presentadas en esta administración tienden más al bienestar del público en su conjunto y de la sociedad en su conjunto. Y muchas de las otras leyes aprobadas en los periodos anteriores han tenido nombres y apellidos para favorecer sectores determinados de la producción del país. No cabe duda que desde el punto de vista estructural, el hecho de que esté también el dólar en la economía de alguna forma ha tenido un impacto en ese sentido, de poder mantener los niveles de inflación bajos. Aunque en el momento en que se dio la dolarización venía un proceso de baja en la inflación a nivel mundial incluso, ¿verdad? Pero con expresiones en América Latina y en Centroamérica. Que esa capacidad instalada ociosa se refiere a ramas industriales que ya están las inversiones hechas y que ya hay empleos generados y que ya hay mercados, ya sea internos o externos. Entonces hay que tener el debido cuidado que en el balance de buscar productos nuevos para potenciar, por ejemplo, las exportaciones, no vayamos a descuidar sectores que ya tenemos nosotros desarrollados. Creo yo que no es necesario venir y tratar de polarizar situaciones que se pueden resolver para que se le entre a los temas que realmente son serios, porque, por ejemplo, el tema previsional, ese es un tema serio. Aquí hay pobreza, aquí hay problemas de empleo, aquí hay un problema financiero del gobierno complicado, hay una deuda pesada, hay un bajo crecimiento. ¿Qué es lo que queremos decir? Que entre el 2009, como estaba la economía, y hoy, casi todas las variables están mejor, incluyendo las variables sociales. Analfabetismo, mortalidad infantil, empleo, salario. Pero no queremos decir que el país está boyante. Cuando aquí teníamos 2 militares manejando la seguridad del Estado, estuvimos en desacuerdo y la Corte Suprema de Justicia terminó decretando que era inconstitucional el que hubiese militares manejando la Policía Nacional Civil y en el Ministerio de Seguridad y Justicia, porque había todo este concepto civil producto de los acuerdos de paz. No obstante, había resultados en materia de indicadores con relación a la violencia. Creo que cualquier salvadoreño que tenga un poquito de sentido común podrá comparar la situación de violencia que se está viviendo ahorita en el país con ese momento en donde la tregua estaba funcionando, entre comillas, independiente, pero sin embargo se le hizo a la tregua un ambiente absolutamente negativo con un sentido de debilitar políticamente el gobierno. Más bien lo que se ha venido a dar es un recrudecimiento impresionante y un control de parte de las pandillas a escala nacional que tienen doblegado al país y que tienen en una situación tremendamente complicada a la producción nacional, porque los costos de producción que implica la seguridad con la cual hay que estarse protegiendo de esta situación, costos adicionales que implica también determinadas políticas que las empresas tienen que tomar para garantizar que sus empleados no se les vayan, costos económicos que implica perder rutas de las empresas a donde tienen mercado, porque no pueden ingresar a esos lugares si no pagan renta, ¿verdad? Costos de violencia en el sentido de bueno, que les asesinan empleados y trabajadores. Hace una semana vi y me sorprendió que un diputado de Arena, el diputado Angulo, dijo que le parecía que se nombrara de ministro de Seguridad al diputado Benito Lara. Bueno, ese es un gran principio de buena fe y de entendimiento, y si eso continúa, o sea, ya el que no les parece se va en 5 o 6 días. El ingeniero, perdón, que va a estar mañana, pero el lunes se puede empezar a trabajar en una relación diferente, y casi lo dijo un diputado de Arena y el otro. Esa es una señal como de, bueno, por lo menos en esta área
trabajemos tranquilo y esperemos un mejor resultado. A eso me refiero yo. ¿Dónde se le puede entrar al problema fiscal? Para que el gobierno resuelva su desfinanciamiento, detenga el endeudamiento y pueda invertir más en la población. Yo creo que hay una medida, no una medida, sino una acción que es fundamental, que es el control de elevación de impuestos. Y aquí nos metemos en un problema que ya no es técnico, ya es un problema político. Lo que el salvadoreño en este momento está esperando es la voz de alguien que lidere un proyecto que le diga vamos a empezar a reconstruir el país abriendo nuevas oportunidades, ¿verdad? Abriendo nuevas oportunidades laborales. Paul Monroy, no sé si es demasiada sesgada su pregunta, pero es válida en este contexto que me gustaría que ustedes la analizaran. Es utópico, dice, pensar que un partido, el cual históricamente ha sido antisistema, vaya a generar condiciones de inversión a empresarios. ¿Creen ustedes esto? Yo creo que aquí hay que cambiar el modelo económico. Voy a comenzar por ahí, antes de hacer referencia a ese comentario. La economía salvadoreña es una economía comercial, importadora. Se estructuró así a partir de finales de los años 80. Y se terminó de consolidar ese modelo en la década del 90, del siglo pasado. ¿Qué es lo que se necesita, creo yo? Cambiar el modelo para tener una economía productiva, productora de bienes y servicios básicos, y depender menos de importación. Reactivar la agricultura, reactivar la industria de alimentos. Puso al gobierno a recaudar vía IVA, con un 10% con Cristiani, 13% con Calderón y luego se extendió con Flores. Es decir, puso impuesto al consumo y le quitó impuesto a los que tienen. Esa fue la reforma tributaria, fue una verdadera reforma. Es decir, le dejo al que tiene y le quito al pueblo vía IVA. Y luego con SACA, Fovial y Fosalud. La reforma a la ley de imprenta. Bueno, que el diario de hoy, la prensa gráfica, por ejemplo, paguen impuestos sobre su ganancia. Esa es una de las 26 leyes que le generan un costo fiscal al gobierno. ¿Cuál es la ganancia de la prensa gráfica? Yo no la conozco. Deben ser millones de dólares. Un empresario que tiene una empresa pequeña, se gana $40,000, paga impuestos. 25% sobre esa ganancia de $40,000. Yo creo que la prensa gráfica se debe ganar millones, que pague el 30%. 25% sobre los primeros 150,000 y el resto 30%. ¿Eso es justo? ¿Se va a poner caro el periódico, la prensa gráfica? Por eso, el periódico no es rentable por el precio, sino por los anuncios. 50 centavos, el costo de la tinta y de las hojas es mucho mayor. Nosotros somos el país de Centroamérica que menos inversión extranjera recibimos desde el 2006, o sea, cuando gobernaba Arena. Costa Rica recibe el 55% siempre, porque tiene un mercado más dinámico, más capacidad de compra. No es un problema de la delincuencia. En Honduras hay más delincuencia que aquí y recibe más inversión extranjera. La peor señal que puede dar es estar ofreciendo aumentar impuestos. Eso no, creo que no es lo más conveniente. Pero hay una pregunta que la voy a tratar de contestar rápido por el tiempo. ¿Qué debería de hacer este gobierno? Y hay otro amigo televidente hablaba de que sí ha sido un partido antisistema y cómo la gente va a invertir en este país. Y yo creo que ahí por eso tenemos que tener equilibrio. Si nos salimos de aquí a la calle, hay mucha gente que tiene enormes desconfianzas hacia el gobierno electo. Por eso se repartió la votación. Entonces tienen que lanzar mensajes de confianza y de diálogo y de entendimiento. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.